A ver, cada minuto que paséis de más es un minuto que hablará menos Julia. Como os digo siempre, al final los que perdéis sois vosotros. Entonces, como hemos dicho durante todas las conferencias, nosotros tomamos la responsabilidad de lo que nos pasa. Luego, si tenemos la mitad de la información, luego diremos, ay, es que Julia no dijo esto. Claro, es que no la dejasteis. Y sí, os estoy echando la bronca, sí. Julia, cuando quieras. Sí, bueno, muchísimas gracias. Es un privilegio estar con vosotros y con vosotras. Nunca me lo imaginé cuando todo esto empezó sin querer. Y bueno, es un privilegio. Hoy es un día maravilloso. He aprendido muchísimo y estoy conociendo, pues eso, gente maravillosa. Lo que más me gusta es ver que hay mucho talento y que vamos a ganar. Yo estoy segura. Digo, es que no podemos perder con seres así. Que haya aceptado que ella sabe lo que he ido detrás de ella para convencerla para que viniera. Me daba un poquito de vergüenza porque yo no soy abogada y yo no soy nadie. Quiero decir una cosa, que el día 4 la volvemos a tener aquí. El día 6. En Ítaca, que estáis invitados para apoyarla. Bueno, para apoyarla. Sí, el día 6, es el día 6, sí, a las 7:30. Bueno, todo empezó con la grabación famosa que hice. A ver, esto fue, me vino de repente. Yo fue a partir de mi divorcio. Yo no tenía, bueno, tenía unos pequeños ingresos, pero básicamente la entrada era de mi exmarido. Entonces, cuando nos divorciamos, él dejó de pagar su parte de la casa. Claro, nos habían preparado ya a partir del 2008, cuando empieza todo, que la gente empieza a dejar de pagar, porque viene la crisis que habían ellos mismos planificado. Entonces empezaron a poner por la televisión los desahucios, cómo trataban a la gente, a las familias, cómo los echaban, y eso era para que tomáramos nota y no dejáramos de pagar. No era para que tomáramos conciencia, ni muchísimo menos, porque de hecho hoy en día sigue ocurriendo y esto ya no lo sacan, ¿eh? En su momento sí tuvo su porqué. Es muy cruel, es algo. Tenemos que tener en cuenta que son los mejores años de nuestra vida. Toda nuestra energía de nuestro trabajo está invertida en el hogar, en la morada, en el refugio que todo ser humano tiene que tener. Antes, según nos cuentan, vivíamos en cuevas, era un refugio, ¿eh? Y ahora nos organizamos de otra manera y compramos viviendas. Y es una de las mayores estafas a nivel global que está ocurriendo. Y es un drama porque se ha quitado mucha gente la vida, se han separado muchas parejas que se amaban, y el sufrimiento, la incertidumbre de qué voy a hacer después, ¿vale? Entonces, cuando me vi eso, que no lo vendí todo, vendí mis joyas, vendí un carro tienda, lo vendí todo. Yo seguía pagando mi mitad, la mitad de mi casa, y un local que tenía una hipoteca que pagaba muy poquito y lo podría haber seguido llevando, pero es la ignorancia la que nos hace cometer muchos errores. Ellos nos hacen ignorantes y nescientes, porque una cosa es que tengas el conocimiento a tu alcance y no te dé la gana de tomarlo, y otra cosa es que ellos te engañen y te oculten el conocimiento. Eso es nesciencia. Bien, bueno, ahora mismo tenemos el móvil al alcance de la mano, que es la Biblioteca de Alejandría, y es donde yo he podido hacer toda la investigación en cuanto a los bancos y a muchas otras investigaciones que estoy llevando a cabo también, pero yo me he centrado en esto. ¿Cómo empezó todo? Yo estaba en la Asociación de Hipotecados Activos de Josep Manuel Novoa, y cuando yo trabajaba con la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
Y de repente, después de pasar por varias manos, acabó estando en manos del Banco Sabadell, que lo compró por 1 euro. A mí eso no me cuadraba, porque yo sí sé, porque yo he pedido varios préstamos, bastantes, los he pagado todos. Esta es mi 4ª casa. Yo ya he tenido anteriormente una buhardilla, luego compré la de al lado, luego me fui... En fin, esta es mi 4ª casa y las demás todas las resolví sin ningún problema. Lo que os decía, cuando me divorcio es cuando, claro, mi exmarido deja de pagar y yo esperé al juicio de divorcio y yo creía que la jueza podría obligar a mi exmarido a pagar la mitad de la casa de mi hija. Tengo 2 hijas, pero una ya era mayor, de mi hija menor, ¿no? Yo lo daba por hecho que en ese juicio pues la jueza le diría, no, usted tiene que pagar el hogar familiar para su hija, un techo para su hija. Pues no. Claro, la mujer, cuando yo en el juicio, yo le dije, digo, pero usted le puede obligar, ¿no? Me dijo, no, yo no puedo hacer absolutamente nada. Esto aquí se está llevando un divorcio. Y usted tendría que poner otro juicio aparte para demandar que su marido pues no paga su parte y demás. Claro, no tenía ni idea cómo funcionaba, y los tribunales no funcionan como nosotros creemos que funcionan. En principio es un negocio, eso también lo quiero explicar después, pero bueno, yo no tenía ni idea. Además, de hecho, nunca quise saber nada de bancos. Lo único que yo quería saber es qué cuota voy a pagar, cuánto voy a pagar, y yo hacía mis estudios con el presupuesto familiar, si yo iba a poder asumir esa cuota o no. Si yo veía que se podía asumir, pues entonces firmaba lo que me ponían por delante, porque tampoco ni teníamos educación bancaria, ni ellos te cuentan nada, y nos trataron, pues eso, éramos el chollo del siglo, Entonces, cuando yo ya veo que, claro, empiezo a moverme, enseguida empecé a ir a la PA, a Stop Desahucios, nadie me daba soluciones. Yo creía que en la PA había abogados y abogadas que nos iban a ayudar y llevaban casos, y claro, yo llegué diciendo que quería denunciar al Banco Sabadell y la gente se empezó a reír, y que por eso había ido a la PA, porque te preguntan que para qué viene usted aquí. Y bueno, pues he venido porque quiero poner una denuncia al Banco Sabadell. Yo no había firmado con un banco, nunca lo hubiera hecho, Y el haber contratado con una caja de ahorros, esto me lo contó mi abuela, me dijo, nunca pidas un préstamo, pero si alguna vez tienes que pedir alguno, pídeselo a una caja, no a un banco. Los bancos son usureros, hija, me decía, y en las cajas te van a prestar los ahorros de otros trabajadores, otras familias trabajadoras que ya tienen su casa, que ya tienen sus hijos mayores, y se lo prestan a otras familias que están comenzando, parejas que quieren comprarse su casa, tener sus hijos, pues como todos los demás, ¿no? Y jamás he pedido un préstamo a un banco. Yo siempre trabajaba con cajas de ahorros. Entonces eso siempre lo tuve muy claro. Y lo que me chirrió muchísimo, que yo decía, aquí esto no cuadra. O sea, en principio, porque sí conozco mis derechos, eso es algo innato, y yo había contratado con una caja de ahorros y no podía venir un banco a exigirme una relación contractual que yo no había deseado. O sea, que yo no había firmado nada con un banco. Eso por una parte. Y por otra, yo puse en internet, ¿qué trampas han hecho los bancos? Y entonces me salió la bomba atómica, Josep Manuel Novoa y la Asociación de Hipotecados Activos. Y entonces, pues dije, empecé a leer de la titulización. Me sonaba chino, yo no tenía ni idea de qué era aquello, pero quise saber, porque claro, cuando tú ves que algo no cuadra, quien busca halla. Es decir, si algo no cuadra, busco y al final encuentras. Y cuando descubrí la titulización, yo estaba en la PA, el gurú de turno no me cuadraba tampoco,
porque dentro de que se defendía el derecho a la vivienda, estaba empujando a la gente a que diera la dación en pago. Entonces yo al principio le dije, pero vamos a ver, digo, si aquí se defiende el derecho a la vivienda, ¿cómo le estás diciendo a la gente que regale su casa ante notario? Que ahí no hay vuelta atrás. La plataforma de afectados por la hipoteca. Ahí se hizo famosa Ada Colau, que nos la dio a todos. Eso también lo montó el sistema. Yo lo descubrí una vez dentro, porque cuando algo no cuadra, hay un engaño. Entonces, si buscas, lo encuentras. Y claro, la primera pregunta que yo hice es esa. O sea, estás defendiendo el derecho a la vivienda. Y sin embargo, y jaleaban, cuando conseguían una dación en pago, empezaban allí todos a aplaudir, se abrazaban, se ponían contentos. Yo me quedaba con la boca abierta, digo, pero ¿y qué vas a hacer después? Porque si no has podido pagar la cuota, tampoco vas a poder pagar un alquiler. Y de alquiler en un año te tiran. Que esa fue otra trampa. Porque la dación en pago, al principio, lo que le llegaba a la gente al año y medio es Hacienda, y de ahí no se escapaba nadie. Hacienda diciendo que, bueno, oiga, usted ha habido una transmisión de patrimonio de una casa con tanto valor y usted me tiene que pagar 12 o 13.000, 15.000. Gente que no tenía ni para comer. Luego ya, bueno, lo arreglaron, pero ellos siempre ganan. Entonces, cuando te engañan hasta que les descubres, todo ese tiempo lo han ganado. Es igual que con lo del dinero cobrado indebidamente. Te engañan a 100. Ellos saben que de esos 100 van a reclamar un 15. Ya tienen un 85 que se les queda limpio. Y luego saben que de esos 15, el 15%, si se lo ponen un poco difícil, van a desistir el 10. Juegan con porcentajes. Engaño a 100 y al final solo me reclaman 5, en el mejor de los casos. ¿Vale? Bien, cuando descubro a Novoa, lo destapo en la PA, digo, pero ¿tú sabías esto? Porque luego, claro, investigué al gurú. Y el gurú resulta que aparece en una foto de Ada Colau cuando los prepararon en Sabadell, que yo estoy casi segura que fue Banco Sabadell el que creó la PA. Por detrás de Ada Colau pasaba este hombre en una fotografía, fue casual, pero yo busco y el universo me da, y encuentro. Y le dije, digo, entonces, porque claro, Novoa nos había dicho que en el 2012, cuando él descubre la titulización, lo primero que hizo fue alertar a las PAS, a estas asociaciones que se suponía que ayudaban a la gente que tenía problemas con la hipoteca. Lo primero que hizo, oye, están haciendo esto. ¿Qué hizo la PA? No, es que eso hay que trabajarlo en los tribunales, como diciendo, eso no es un movimiento civil de gente que... Entonces lo desecharon, dice, no, es que eso no nos pareció. Digo, pero es que tú no eres quien para decidir, porque si tú me das varias opciones, me dice, mira, puedes ir por aquí, puedes dar la dación, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Oye, se supone que estáis para ayudar a la gente. ¿Por qué habéis ocultado la titulización a sabiendas? Bueno, esa fue una. Ese día casi me querían pegar, Me querían pegar. Vinieron 60 de Orihuela y en Torrevieja daban unos 30 o 40. Él ya los había manipulado para que no escucharan esa información. De hecho, ahora os lo explico. Quiero, es que veis, necesito mucho tiempo porque me enrollo mucho. Quiero que sepáis cómo empezó todo esto. Yo ni buscaba fama ni buscaba nada, pero cuando empiezo a buscar la titulización, me pongo activamente a colaborar con la Asociación de Hipotecados Activos, y ellos recogían en una línea, en un contestador, gente que dejaba su número para que luego un asociado pues le llamara. Como estaban agobiados de trabajo en esa asociación, eran 5 o 6, no daban abasto, yo me presté voluntaria. Digo, oye, pues no se me da mal lo del teléfono, si queréis,
Bueno, pues conocí a una de las personas que yo llamé de forma casual y él me dijo, pero ¿has oído hablar alguna vez del fraude del nombre en mayúsculas? Y entonces me quedé parada, porque yo me saqué el carnet de identidad muy tarde. Yo soy vasca de Bilbao y entonces no quería tener el DNI y por fin con 15 años lo saqué. Cuando me pongo a buscar a mi abuelo, gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores y tal, salió por la tele que buscaban a desaparecidos de guerra, pues yo me fui al Ministerio de Asuntos Exteriores y fue la primera vez que yo usaba el DNI, que iba a utilizar el DNI para algo, para una gestión. Tenía 17 años. Como tuve que esperar, mientras esperaba que me atendiera la funcionaria, lo miré, nunca me había reparado, no lo quería ni ver. Entonces ese día me paré a mirarlo. Soy un poco maniática del lenguaje, lo tengo que decir, del castellano. Entonces hay una regla, una ley inmutable, gramatical, que dice que los nombres propios se escriben la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas. Entonces, claro, yo solo tenía muy arraigado. Lo primero que me chocó cuando me fijé, digo, uy, está todo en mayúsculas. Digo, qué raro. Entonces cuando me acerqué, que ya me tocaba el turno, antes de preguntar nada ni nada, le dije a la funcionaria, digo, oiga, mire, esto qué raro, digo, ¿por qué el Estado ha quebrantado una ley gramatical en un documento identificativo? Claro, porque es una ley no se puede, es inmutable. Y eso es así, no se puede cambiar. Y el idioma castellano pues tiene esa ley. Y entonces a mí me chocó muchísimo. Entonces la mujer, además que vi que eran de nuevas, ella no había reparado nunca, lo miró así y dice, uy, pues es verdad. Se quedó parada así un rato y me dice, pues era para que se vea mejor. Claro, como yo tengo mucho sentido común, le dije, bueno, pues si quisieran que se viera mejor lo pondrían más grande, no en letras mayúsculas, porque puede haber mayúsculas que sean mínimas, ¿no? Y ahí lo dejé en el disco duro, como yo digo, y claro, cuando llamo por teléfono a este hombre y me dice, ¿has oído hablar alguna vez del fraude del nombre en mayúsculas? A mí me vino, ¿sabes? Es como mi ordenador dijo, uy, o sea que era un fraude aquello, por eso han hecho trampa. Y ahí empecé mi otra investigación. El fraude del nombre en mayúsculas, las corporaciones, todo lo que él ha explicado es apasionante. Sí que me pareció muy difícil y como a mí me metieron la ejecución en 2015 y yo todo esto lo descubro en 2017, en la primavera de 2017. Lo del fraude del nombre en mayúsculas, con lo cual, claro, yo empecé a estudiar y dije, bueno, pues tengo que hacer todo el procedimiento, los documentos, pero se me hacía muy cuesta arriba, me parecía muy difícil y más sola, ¿no? Pero siempre digo, si otro ha podido, pues yo también. Y eso es lo que sí que nos tenemos que concienciar, que si un ser humano ha podido hacer algo, los demás somos igualmente capaces. Oye, que nos lo facilita y nos lo pone fácil y nos cuenta su experiencia. Somos colaborativos, no somos competitivos. Es lo que nos han hecho creer, para que no estemos unidos. En cualquier caso, todo empezó ahí. Y llevaba 2 meses estudiando el fraude en mayúsculas, bueno, y todo lo demás, porque una cosa te va llevando a otra, geometría sagrada. Bueno, llegué... Es curiosísimo, es apasionante. En cualquier caso, cuando me llama el del banco, porque al principio me llamaban y yo hasta lloraba, porque yo pagaba del día 1 al 5, pero como mi exmarido no pagaba, me llamaban a mí. Digo, oiga, que yo he pagado mi parte. Y claro, ¿por qué no le llaman a él? Y me dijo dice, sí, es que le llamamos, pero es que él nos insulta. Y yo debía de ser más agradable, pero yo pagaba. Entonces, tenía mucha disonancia cognitiva, yo tenía mucho sufrimiento, mucho, porque no cuadraba nada. Y cuando yo no comprendo algo, sufro, porque es cuando digo, es que estoy tonta, es que ¿por qué no soy capaz de entender? ¿Por qué no cuadra? Cuando alguien te dice una cosa y la contraria, se produce lo que se llama disonancia cognitiva.
Y claro, cuando el ser humano pierde el sentido común, sufre. Y en este caso nos lo hacen perder, ¿eh? Porque también somos muy peligrosos cuando nos funciona bien el cerebro. Ya no somos un peligro. Entonces, bueno, ya sabéis cómo empezó todo. De hecho, la persona, el hombre que me habló del fraude, el nombre en mayúsculas, le llamé corriendo, porque bueno, yo empecé ya a tener una relación, él vivía lejos, pero telefónica, me pareció una persona clave, o sea, me dio la clave en mi vida, o sea, fue la que pulsó el interruptor, y a partir de ahí ha venido todo lo demás. Entonces yo se lo comenté, digo, mira, me ha llamado el del banco, me ha pillado que tenía dos teléfonos y pude grabar la conversación. Y me dijo, oye, ¿me das permiso? Tengo un amigo que ya lleva meses sin pagar, incluso habla de suicidio. Dice, me gustaría que te escuchara. ¿Se lo puedo pasar? Digo, hombre, claro. Digo, además, creo que no hay ningún dato personal que no se pueda saber. Se escucha el nombre del hombre del banco y el mío, pero no había datos que hubiera que ocultar. Y le dije, pues mira, al día siguiente me llama, dice, Julia, dice, has conseguido una transformación. Dice, este hombre que estaba desesperado, estaba muy deprimido, muy al borde del suicidio, dice, ha decidido que quiere luchar. Y ahí se quedó. Y me alegré muchísimo. Digo, pues mira, si ha servido para eso, digo, me estás dando la alegría, vamos, un alegrón. Solo para eso ya valió la pena. Y tanto, y tanto. Y el día que me querían pegar, ese día me enteré después que fastidié 5 daciones en pago. Sí, y lo di por bueno. O sea, me quisieron linchar, había gente que me quería pegar, de la PA, gente que el manipulador había preparado para que vinieran en mi contra. Claro, le estaba chafando el negocio. Esta gente por cada dación se llevaban una cantidad de dinero importante. Sí, esto no lo hacen gratis. Es una pena, es terrible. No, hay algunas que merecen la pena. Hay una PA en Madrid y luego hay asociaciones, 500 por 20, tiene muchísima información. La PA de Madrid, la que era de Luis Chamorro, la que llevaba Chamorro, esa PA sí que empezó con la titulización en cuanto ya esto, en fin, hay gente buena, muy buena, que colabora altruistamente, de verdad, pero los que comenzaron y los que dirigen y los que se hacen con los movimientos ciudadanos es gente preparada por el sistema que se infiltra y lo secuestra todo, todo, lo hacen con todo, y no iba a ser menos. Aquí se mueve mucho dinero, de hecho es la mayor estafa de la humanidad, el cómo conseguimos o cómo nos obligan a tener que conseguir nuestro refugio, que es un derecho inherente, claro que ya no nos metemos en cuevas, pero hay que buscar la manera. Aquí, claro, los listos del pueblo, que eran los que sabían leer en su momento, y los que saben manejar todo el comercio internacional ahora, son los que se están quedando con toda la riqueza de la tierra, con todos los recursos. Y yo os digo, hay recursos ilimitados para todos. El ser humano es capaz de crear, somos creadores de vida. Y de hecho, ellos siempre nos ponen en la escasez, y te hacen creer que tú no eres capaz, y al final a mucha gente nos convencen. Claro, yo al principio decía, es que no soy capaz de entender todo esto. Bueno, Novoa lo explica muy bien, hay conferencias, un hombre maravilloso. Lo que sí que, claro, no estuvo bien asesorado, porque tuvo muchos abogados y abogadas alrededor, pero se centraron en la falta de legitimidad activa, que lo hay, pero que eso ya lo han tapado, ya a ver si llegó ahí. Bueno, lo de la llamada, al cabo del mes me llama este mismo amigo y me dice, Julia, hay un chico que conozco que tiene un canal en YouTube y me ha pedido a ver si le das permiso para poner esto en público, porque si a mi amigo le funcionó y le animó y ha decidido luchar, digo, oye, pues claro que lo pongas sin ningún problema.
Nunca me imaginaba que iba a llegar a estar hoy aquí con todas vosotras y con vosotros. Pero bueno, yo digo, esto me ha tocado porque lo voy a poder sacar adelante, ¿eh? Y hay mucho talento. Los seres humanos, de verdad, es lo más maravilloso. Tenemos muchísimo poder, nos lo han dormido, y yo sí que quiero animar a que la gente se enfrente a esta mafia. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora os voy a comentar un poco en qué consiste la titulización y cómo lo enfoco, la estrategia que yo propongo, porque ellos van tapando todo. Pero claro, lo que no pueden hacer es decir, bueno, puedo vender, porque dicen que venden créditos, os diré la diferencia, pero lo que no pueden nunca, inventarse una ley que justifique que un notario pueda engañar en un documento notarial. Eso, yo decía, es el punto débil de la titulización y de todo este circo de contratos y de ocultación, porque todo lo ocultan, me quedaba ahí. Sí, voy a empezar con la titulización. A ver, cuando nosotros vamos al banco, el banco no tiene nada, el banco o la caja de ahorros, porque eso sí, también os voy a insistir en que no se negocia. Con esta gente no se puede negociar. Ellos han metido la pata, es una estafa muy burda y se puede demostrar. Ellos piden hechos, pruebas y evidencias, y las podemos llegar a recopilar. Y luego hay cosas que te quieren convencer, y engañar con el lenguaje, pero también, os hablaba antes de lo de los notarios. Es el connivente principal que utilizan para todo lo que están haciendo. Para en los juzgados robarnos el refugio y después para vendérselo a fondos buitre que vienen de paraísos fiscales. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues también lo vamos a ver. Cuando nosotros vamos al banco, el banco no tiene nada, o la caja. Eres tú el que ha visto una casa que quieres que sea la tuya y que tiene un valor. Entonces tú llevas esa casa al banco y le dices, quiero comprarme esta casa. Primera estafa. Ellos por ley solo te podían prestar el 80% del valor supuesto que tenía en mercado esa vivienda. Ellos tienen una limitación por ley del 80%. Es decir, si te pedían 100, tú tenías que tener 20 y el banco te dejaba 80. Bien. ¿Qué ocurre? Como el banco no tiene nada y eres tú el que le vas a fabricar el dinero que luego va a tener, les interesaba inflar, además casi nadie tenía ahorrado ese 20%. ¿Cómo lo solucionaron? Dicen, nada, como las tasadoras también son empresas nuestras, que se llaman de otra manera, pero que son de las propias entidades, lo que hacían era, esa casa la sobrevaloraban. ¿Cuánto necesitas?, te preguntaban. Pues necesito 200, vale. Entonces la tasación, hablaban con el tasador, tienes que tasar la casa en 240, para que aparentemente, esto es toda una apariencia, para que aparente como que yo le presto el 80% del valor, solo tengo que inflar el valor, fíjate qué fácil. Bien, eso lo hicieron, y eso es una estafa, y se puede demostrar, ¿vale? Se puede demostrar porque vienen unos pisos testigo que llaman, y ahí ponían el teléfono del propietario y demás. Entonces ha habido gente que sí que hizo esa investigación y que van preguntando uno por uno a los 5 propietarios de esos testigos que suelen estar cerca de tu casa, porque lo que tienen que hacer es una comparativa de mercado de cómo se ha vendido una vivienda en el mismo bloque o en la misma comunidad, y a partir de ahí ya, digamos, hacen un valor de mercado. Entonces, ¿qué ocurría también? Eso es otra cosa que nadie dice. Nos exigían un dinero negro.
que yo decía, vamos a ver, pero si yo no gano dinero negro. Yo todo lo que tengo está declarado. Es decir, Hacienda sabe el dinero que yo puedo ingresar o que no. Esa era la primera trampa, porque a todos nos exigían dinero negro. Y eso ya no se habla de ello. Y como algo que además no queda reflejado en ningún sitio, no existe. Que con eso juegan mucho. La titulización. Nosotros hemos ido al banco, le hemos dado al banco un valor, o sea, un inmueble que tiene un valor. El banco no tenía nada. Y a raíz de que tú firmas la hipoteca, a ti te dicen que te van a prestar 200.000 euros. En ese momento que tú firmas un pagaré, es un yo te pagaré. Yo te pagaré en 30 años esta cantidad más unos intereses. Entonces, ellos, cuando, por ejemplo, en el fondo de titulización donde está mi casa, hay 15.062 préstamos con garantía hipotecaria. Bien, ¿qué hacían? Daban hipotecas y cuando tenían 15, 20, 30.000, el Santander son los más gordos los fondos, donde más casas metían. Entonces, si son 15.062 préstamos con garantía hipotecaria, lo que hacían era, tú habías pedido 200, en el momento que ellos titulizan, esperaban un año, año y medio, 2 años, he visto desde 6 meses, UCI eran los primeros que titulizaban, y los que más tardaban, por lo que estoy viendo, es el Santander. Y luego dependía, porque hay diferentes formas de titulizar. Yo os voy a hablar de la titulización tradicional, que es la que solían hacer con las casas que nos prestaban a la mayoría, que después hemos tenido que dejar de pagar, porque ellos ya lo planifican, ellos ya sabían quién iba a poder pagar y quién no. Entonces, lo que antes se quitaban, antes se vendía, era estas hipotecas subprimes, hipotecas que estaban infladas con las sobretasaciones. Cuanto antes se las quitaran, antes hacían efectivo el dinero que supuestamente nos habían prestado. Hacían un paquete de 15.000, sumaban el importe de lo que cada uno debía en ese momento. En el momento que titulizan mi préstamo al año y medio de haberlo pedido, yo debía 192.074 euros. Eso es lo que paga el fondo de titulización por mi préstamo. Lo que yo debo de principal en el momento en que ellos titulizan. Hasta ahí se comprende, ¿vale? Es que no tiene nada que ver un fondo de titulización con lo que luego vamos a ver que son los fondos buitre. Son dos productos. Es el propio banco o la propia caja el que crea el fondo de titulización. Un fondo de titulización no tiene entidad jurídica, con lo cual tú nunca podrías denunciar al fondo, pero el fondo tampoco te podría denunciar a ti. No tiene personalidad jurídica. Es un sistema fiduciario. Por eso esta mañana cuando estabas explicando, y hay una de las veces que me he reído, porque los contratos necesitan consentimiento. Eso es básico. Ya hemos demostrado que el banco no tenía el dinero. Yo voy y le doy una casa. ¿Y qué me da a mí el banco? Unas cifras, unas anotaciones contables. Y ya no es eso lo peor. Fijaos lo peor, que además aquí trabaja el sentido común. Porque cuando tú pides el préstamo estás creando 200.000 euros. Pero ellos te dicen que vas a pagar intereses. En cada cuota vas a pagar un poquito del principal y el resto intereses. Bien, la pregunta es, ¿de dónde salen los intereses? Porque es abstracto, los números son abstractos, no lo puedes palpar, está en tu imaginación, las cifras. Vale, los 200 los he firmado y los he creado, pero si tú te das cuenta al final de pagar la hipoteca, habrás pagado 420.000 de 200.000. Y la pregunta es, si yo solo fabriqué 200, ¿de dónde han salido los otros 220 que he pagado de intereses?
de que otro pierda su principal. Y no hay otra manera. El principal. No, bueno, todo. Porque es que aquí no es solo la casa. Aquí tú cuando... Eso es otra estafa, la responsabilidad civil ilimitada. O sea, en Estados Unidos, en la cultura anglosajona, en el derecho anglosajón, la gente ya sabe lo que hay. Pide un préstamo para comprar una casa. Cuando deja de pagar, pues no puedo pagar la casa. Y da las llaves al banco. Y se olvida. La prenda, la garantía es la propia vivienda. Aquí no. Aquí lo que te han hecho es mucho peor. Porque eso está solo en España, te digo porque sí, yo lo investigué. En Italia no está eso. Pero es derecho romano, supongo, ¿no? No, pero Italia y España son muy distintos en realidad, Fíjate. técnicamente, muy distintos. Sí, O sea, hay cosas completamente distintas. España tiene eso, cuando lo encontré, o sea, es una aberración. ¿No? Sí, Una sí. aberración. Y además tú no eres consciente. Además, ¿cómo vas a dejar de pagar la casa? Eso es lo último. Nadie pensaba que no iba a poder pagar. Es decir, se veía que el consumo, todo funcionaba bien. Claro, ellos provocan el problema y luego ellos te dan la solución. Es un sistema, es psicópata, es muy psicópata. Y una vez que has conocido un psicópata, pues la verdad es que todos siguen el mismo modus operandi, tienen el mismo patrón. Bien, fijaos si cuando haces, por ejemplo, dos novaciones de la misma persona... Eso es que os vuelven a engañar. Es que con la mafia no se puede negociar. Y ellos ya metieron la pata. Ahora lo que hacen con las novaciones y con todo esto es legalizar toda la estafa anterior. Porque no tenían tu consentimiento para hacer lo que han hecho. ¿Qué ocurre? Que cuando tú firmas una novación y tú habías contratado con una caja de ahorros, ahora estás firmando un contrato con un banco privado. Porque también han hecho desaparecer a todas las entidades benéfico-sociales sin ánimo de lucro. Es que es redondo. Es redondo. Y todo viene porque es el Estado, la deuda, es el Estado. Toda esta gente que funcionarios y demás, toda esta gente, todo lo que cobra, viene del Banco Central Europeo. Esas cifras no, a esa gente no la pagas tú con tus impuestos. Ellos crean deuda y luego la paga el pueblo. ¿Qué dices? Coño, pues si ellos también son el pueblo, pues no deben de ser muy conscientes. La gente no es consciente, los seres humanos no somos conscientes de que estamos colaborando con nuestra propia destrucción. Y es muy triste. Porque cuando tú pagas intereses, porque eres funcionario, porque tienes un trabajo estable, no somos conscientes de que cuando yo pago intereses, hay otro que lo está perdiendo. Es piramidal, es una estafa piramidal. Todas las estafas piramidales tienen éxito, porque todas las víctimas acaban siendo verdugos. Perdona, pero yo no entiendo cómo al pagar impuestos pierde otro. No entiendo. No, pagar impuestos, eso... Intereses. Te lo explico. Yo tengo 10 monedas, ¿vale? O 100 monedas. Y hay 10 personas que quieren un préstamo, pues unos para una cosa, otros para otra. Y yo tengo 100 monedas y le doy 10 a cada uno, con la promesa de que cada año me den una moneda, ¿vale? Que para ir cubriendo las 10 que les he dejado, y otra más de interés. ¿Qué ocurre? Que es imposible, porque las 100 monedas que yo tenía las he repartido entre 10 y no hay más. No hay más. ¿Qué ocurre? Que bueno, el primer año dicen, oye, es que no te preocupes, el banco te lo pone fácil, no te preocupes, págame solo los intereses y me sigues debiendo el principal. Y cada uno de los 10 que les he dejado 10 monedas, me dan una de interés. ¿Qué ocurre al cabo de los 10 años? Que me han dado sus 10 monedas.
y ya no me pueden devolver el principal. Que deben, claro, en eso, que lo queda. Es tan burdo cuando te lo pones a mirar, dices, ¿cómo puede ser esto? Ellos son magos negros, hacen magia, pero hacen magia porque nos han adoctrinado para que creamos lo que ellos... yo, según iba investigando, yo decía, pero yo creía, me sorprendía muchas veces, pues yo creía, claro, y me di cuenta de que la palabra que no se me quitaba de la boca era el yo creía, pero no sabía, me habían hecho creer. Pero así funciona con la moneda, con la moneda también. O sea, el Banco Central da al gobierno 100 y le dice, me tengo que dar 110. Y esos 110 no los inventó. Bueno, a otros 100 y me debes 10 más, entonces 20 y así. Esa es la, digamos, Es la dinámica. ¿Qué ocurre? Que es que no hay generaciones, es impagable, es que es creciente al infinito, es lo que os decía, los números es algo abstracto y está estudiado para que sea impagable, y se quedan con los estados, con la deuda de los pueblos soberanos, que ahí sí que nos llaman soberanos, sin dar un tiro. Mirad lo que hicieron con Argentina. Y además es que es tan burdo, porque cuando te pones a pensar dices, anda, ¿y cómo no había yo caído en esto antes? Bien. Como están todos los economistas que te dicen, no, porque acá sacamos, ponemos. Sí, te dicen, es ingeniería. Digo, bueno, pero si cuando lo ves dices, una chapuza. Sí, claro, es una chapuza y además es muy burdo y muy poco inteligente, porque los íbamos a pillar tarde o temprano. Sí. Yo todavía no he entendido qué es la titulización. Bien, la titulización es hacer paquetes de pagarés, 15.000 en mi caso, 15.000 préstamos. Cuando tengo un montón, digo, venga, me creo yo misma, la propia entidad crea el fondo de titulización. En realidad es un delito de alzamiento de bienes, porque el banco tiene unas obligaciones con Basilea para prestar dinero. Tú ten en cuenta que es una empresa que se dedica a eso, ¿vale? Pero tiene un límite. Cualquiera que tenga una empresa sabe que tiene un fondo, ¿cómo se llama? El capital social. Tienes un capital social, ¿de cuánto? Pues una pequeña empresa de 3.000, una empresa más grande de 1 millón y pico, que no os penséis que los bancos tienen grandes capitales sociales. No figuran tantos millones como tú te crees. Claro, por eso empezó Novoa a investigar cómo podía ser. Tú tienes un límite de préstamo, tú tienes 100 para prestar. ¿Cómo es posible que estés prestando además a cualquiera que pasaba por la calle? Con una nómina temporal de 6 meses te prestaban 200.000 euros a pagar a 30 años. No, es que ese es su negocio. Es que ellos ganan dinero a base de estafar. De ahí no crean nada. Nadie trabaja para conseguir nada. Nadie se parte el lomo sembrando patatas para luego poder comerlas. Crean humo y juegan con lo que te han hecho creer. Tú debes esta cifra, debes eso. Pero otra cosa, en las escrituras nuestras, nosotros tenemos que pagar en euros. Cuando ellos crean los fondos de titulización, es como que tú creas una empresita para ir desviando. Hago como que se lo vendo. Yo mismo me presto el dinero, o otro banco, porque estos... en este caso, en el mío, cuando eran cajas de ahorros, el que estaba detrás era el instituto, el ICO, creo que es, ICO. Eso es. Que en 2014, cuando quiebra y todo, desaparecen, que yo hablé también con ICO. Digo, oye... Pero ahora vamos a sacrificar los bancos, ¿eh? No. Es que no son sacrificios. No, bueno, pero ese programa hacerlo desaparecer, digamos.
A ver, una vez que ya han vendido todo el pescado, que ya nos han estafado a todos y que van a quedarse... Es que aunque nos quitaran todo a todos, imaginaos, la gente que está pagando, aunque siga pagando, se lo van a quitar igual. Es piramidal, ¿eh? Y el Estado te lo va a requisar para pagar la deuda que ellos tienen, que el Estado tiene. Es que ojo, es monstruoso, pero cuando te pones a investigar y vas viendo cómo lo hacen, es muy burdo. Lo que te digo, hacen una empresa, además no tiene personalidad jurídica. ¿Qué ocurre? Que ahí, digamos que dan la apariencia de que han vuelto a renovar su capital para volver a prestar. ¿Por qué? Porque el fondo de titulización les ha dado el metálico. Lo que 15.000 familias habían comprometido a pagar en 30 años, lo hacen efectivo al año y medio. ¿Me explico? Cara al Banco de Europa, o al Banco de España en este caso, digamos que lo que le permite es volver a provisionar, volver a pedir al Banco Central, fabrícame más anotaciones, porque ya no fabrican billetes. Ahora es todo anotaciones, cifras, en un ordenador. Que lo mismo que se apuntan, se borran, que eso ya se lo digo yo. Y buscamos hackers a ver que borren las cifras de los bancos. Que eso sería otra solución. ¿Vale? Entonces, cuando ellos crean el fondo de titulización, lo venden al 100%, con todo el riesgo y todo el beneficio. ¿Qué ocurre? Que las escrituras, por cierto, ellos cogen la palabra escritura porque las escrituras son sagradas. Esa palabra la han secuestrado para que, claro, una escritura es sagrada. En realidad lo que pone en una escritura es la ley, es el contrato que tú estás aceptando. ¿Vale? Por eso le han puesto el nombre de escritura. Y es el documento de mayor validez que puede dar fe un notario. Es el documento con más valor de todo lo que puede hacer un notario. El que más validez tiene es una escritura. Tengo una pregunta sobre la escritura. Si cuando hacen el préstamo para comprar la casa, inflan tanto el precio, entonces lo que has dicho es que se está pagando en negro. Son cosas distintas, pero bueno. Pero inflan el precio. Entonces, si son 200.000 y lo inflan a 240, porque te dan los 200, puesto que tienen que dar solo un 80%, que es lo que está estipulado, ¿cómo se refleja en la escritura? ¿Cómo se refleja? Porque normalmente cuando compramos una casa lo que intentamos es reflejar menos para luego pagar menos impuestos en Hacienda. Sí, no, pero mira, primero antes de ellos concederte el préstamo había que hacer ese certificado de tasación. Es el primer requisito antes de que te dan un préstamo, es una tasación. Una tasación, digamos, es un certificado que a ellos luego les va a permitir el poder hacer ese préstamo. ¿Vale? Pero no va al mercado, eso no va al mercado, es interno, ¿no? Sí, pero claro, eso es. Claro, Se cobra, sí, pero Sí. no se refleja. Que lo tenía que haber pagado el banco y lo pagábamos nosotros. Es un perito que mandan, pero lo paga el cliente. O sea, Sí, pero no se refleja en el mercado. Yo entiendo que puedo decir que después eso aumenta, en parte se refleja porque todas las casas aumentan siempre más, ¿no? No, eso nos decían, pero luego se ha visto que no. De hecho, es otra trampa que utilizan, porque cuando tú en la escritura haces la escritura hay un valor de tasación. Cuando te van a ir a quitar tu casa, lo que hacen es otro. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la casa que tú compraste por 200.000 euros ahora mismo no se está pagando por ella ni 80. ¿Y cuál es la doble ganancia? Que si tu casa, para darte los 200 te la tasaron en 240, ahora que te la quieren quitar y todo lo que no cubra la casa lo vas a pagar durante toda tu vida con herencias, con nóminas o con lo que tengas. Porque luego te vienen a embargar, luego tú te quedas con deuda. ¿Vale? Entonces,
Es que es tan burdo. La responsabilidad civil. Efectivamente, por eso que os he contado. Eso es español. Es una cosa española que Fíjate. lo primero que habría que abolir. No, es que es ilegal según sus leyes también, ¿eh? Eso es ilegal. Es otra cláusula abusiva, por cierto. La responsabilidad ilimitada. Lo pone en las escrituras. Pagarás con todo, dicen, lo presente y lo futuro. Yo diría que lo pasado también, porque si en algún momento has heredado y tienes algo a tu nombre y no pagas, también te lo quitan. Entonces yo siempre añado, y lo digo en los 3 tiempos, todo, pasado, presente y futuro, te lo quitan todo. Porque no se lee lo que está firmado. No, porque nadie te lo explicaba. Y luego tampoco había elección, porque tú te ibas al banco BBVA, te ibas al Santander... Y era todo, son contratos de adhesión. No, tú ahí no has negociado nada, ninguna cláusula. De hecho, ya estamos viendo de un contrato, que se sepa que yo he sacado más. Han sacado 22 cláusulas abusivas y con una sola, un contrato. Y el que sabe es especialista, que por eso esta mañana he dicho es que es genial. Un contrato es sagrado. Un contrato es sagrado entre las partes. En principio, ya hemos demostrado que el banco no puso nada, el banco no dio nada, no arriesgó nada. Nada. Y entonces ya no existe, el contrato es nulo. Pero en cuanto hubiera una sola cláusula abusiva, y por nula, por abusiva, el contrato se rompe. Pero fijaos hasta qué punto, ya os voy contando que lo de la... Ellos rematan la casa 80, que siguen cobrando los 200 o 300 que todavía debes, ¿no? Con todos tus bienes, se quedan con tus bienes también, que vuelven a rematar, y encima te vaya a seguir pagando. Y luego la van a volver a vender. Y luego la titulización, que ellos ya recuperaron eso que tú prometías pagar en 30, ya lo cobraron al año y medio. O sea... Y luego, bueno, pues se demostró que el Euribor estuvo manipulado. Hay sentencias, hay multas que han pagado millonarias por haber manipulado el índice del interés. Y eso es algo básico en un contrato. Si te han estafado en el índice del interés, el interés desaparece. Y es base del contrato, porque si no hubiera habido un interés, el banco no te hubiera prestado el dinero. Pues se les ha olvidado a todos. Los jueces están coludidos con todo esto. A ver, que tú lo has dicho esta mañana. Claro, yo también me hacía la pregunta. Digo, pero es que están todos sobornados. Es que aquí no cumple ninguno la ley. Pero claro, estudiando, me he dado cuenta que es que los jueces son los banqueros. No es que trabajen para los bancos, es que son los banqueros, ¿sí, no? Bueno, es un rito, ¿no? Ellos llegan a un rito, pero están comprados, ya están comprados. Son conniventes y sobre todo los notarios le hacen el juego fácil al juez para que pueda parecer como que el juez es una víctima, pero el juez, esta gente sí sabe y el notario claro que sabe. ¿Vale? Pero ellos lo justifican. Cuando tú dices la verdad, no necesita justificar. Es cuando mientes, cuando tienes que buscar justificaciones y excusas pero la verdad es beligerante por sí misma. Es evidente, es algo que es así. Bien. La titulización yo sé que es un poco complejo. Yo decía, no voy a ser capaz al principio. Pero es muy simple, porque la verdad acaba siendo muy simple. Ellos no tenían nada, consiguen tu pagaré, lo cobran al año y medio en efectivo, ¿vale? ¿Y qué se han quitado del medio? Pues lo primero que se quitaban del medio eran estas hipotecas infladas y que sabían que no íbamos a poder pagar. Las hipotecas subprimes, ¿vale? Entonces, esas hipotecas son las que titulizaron de forma tradicional, o bien en participaciones hipotecarias, o bien en certificados de transmisión de hipoteca. Fíjate que la palabra está diciendo que lo que hacen es transmitir
la hipoteca. Y ahí rompe la privacidad contractual. Bien, la titulización tradicional, hemos dicho, participaciones y certificados. ¿Qué ocurre con las cédulas? Las cédulas es otra forma de titulizar. Digamos que lo que ellos, una casa que tiene un valor de 300.000 euros, has pedido 60.000. Eso se lo guarda el banco, porque sabe que lo vas a pagar. No te vas a dejar quitar una casa de 300.000 por 60.000. Siempre la podrías vender, ¿no? Entonces, eso lo metían en cédulas. Y las cédulas ahí lo que hacen es que no están al 100%, no lo venden al 100%. Digamos que lo empeñan por un tiempo. Las cédulas suelen ser por 10, 15 años y a los 10 o 15 años vuelve a ser patrimonio del banco. Es como un empeño que el banco hace, la entidad, porque esto lo hacían las cajas también. Es una especie a un empeño. Ellos a los 10 o 15 años se comprometen a que van a dar todo lo que le dieron por hacer esas cédulas y ya eso vuelve otra vez a ser propiedad del banco, a estar en sus balances. Con la titulización no. Al hacer esta empresilla que se montan, pero es un ente sin personalidad jurídica, ellos lo depositan ahí, lo gestiona toda una sociedad gestora, ¿vale? El fondo de titulización, que también, digamos, la crea el banco, es otra, pero son empresas distintas. Cada una tiene su número DUNS y su número CIF, y el fondo de titulización también. Bien, cuando Noboa descubre todo esto, dijo, ya está. O sea, el banco se presenta en los juzgados como que es el verdadero acreedor, cuando resulta que estas escrituras demuestran que el banco ya lo vendió. El banco ya cobró lo que dice que tú debías. Entonces, claro, dijo, cuando se presentan en el juzgado no lo hacen con poderes del fondo, lo hace el propio banco. ¿Por qué? Porque esto no lo registraban en el registro de la propiedad. Y por sus leyes sí que tienen la obligación de inscribir al margen, de hacer una anotación al margen de que eso había sido vendido, cedido, que dice la palabra ceder como que te lo dejo un rato, pero ceder significa vender, Una cesión es una venta, y de hecho ellos en la escritura, si la leéis cuando encontréis la titulización, ellos dicen que lo venden al 100% con todo el riesgo y todo el beneficio, incluido en el riesgo el impago del deudor. Vale, ¿qué ocurría? Que los bonistas, que ellos en la titulización, hemos dicho, metemos 15.000 hipotecas. Dentro de esas 15.000 hago varias series, dependiendo, digamos, la última serie, que suele ser la C o la D, ahí son las que saben que ni lo valdrán nunca el precio que la gente pagó por ellas, y que tenían unos contratos laborables que sabían que en breve no iban a poder pagar, ¿vale? Entonces, digamos que es la calidad, le dan una calidad crediticia muy baja, ¿vale? Y luego esos son los certificados de transmisión de hipoteca, esa es la basurilla. Luego están las participaciones hipotecarias, pero si os fijáis en las escrituras, también lo venden al 100%, con todo el riesgo, incluido el impago del deudor. De hecho, en la escritura pone que el banco seguirá gestionándolo porque hacen un contrato de administración en ese momento. Lo que firman es un contrato de administración, dejan de ser los acreedores para convertirse en administradores o servicers, que te hacen un servicio, pero ellos ya, de hecho lo dicen, si el deudor deja de pagar, el cedente no tiene ninguna responsabilidad, no responde. Entonces, es una venta pura y dura. ¿Qué ocurre? Ellos lo disfrazan como que es una cesión de crédito. Una cesión de crédito significa cedo el crédito, cedo la deuda, vendo la deuda. Bien, una deuda en un contrato de hipoteca es la base principal del contrato, porque si no hay deuda, ¿para qué voy a hacer un contrato?
Es una base, es la base contractual, la deuda. Si tú vendes la deuda, se acaba el contrato. Bien, cuando Noboa lo descubre, se empieza a luchar en los juzgados y se les entrega a los jueces toda la documentación de la titulización. La escritura. Dentro de la escritura están los anexos donde vienen los 15.000 préstamos, el número del préstamo, el dinero que pediste, el día que lo pediste, el dinero que queda por pagar en el momento que ellos lo venden, que es por esa cantidad, y la garantía. Viene número del registro de la propiedad, el nombre del registro de la propiedad, el número de finca, el libro, el tomo y el folio. Es decir, identificado perfectamente que ese préstamo que han vendido es el tuyo. Y no hay tu tía, porque puede haber una finca 400 en muchos, pero en ese registro de la propiedad solo puede haber una finca con ese número. ¿Vale? Entonces, cuando tú lees la escritura y ves todo eso, dices, anda, han vendido un contrato. Ellos hablan de cesión de crédito juegan con las palabras, porque si a ti te dicen que han vendido tu contrato, bueno, pues entonces ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que yo dije? No, coño, ha venido alguien desconocido y me ha solucionado el tema, me ha pagado mi deuda. ¿Quién le dice al juez que yo no tengo un amante en el mercado de valores que me ha querido hacer un regalito y me ha pagado la deuda? ¿Quién me dice a mí que no? Porque yo tengo un documento que lo demuestro. ¿Vale? Bien, ellos dicen que no es una venta de contrato. Mirad, yo no lo tengo esa cláusula, pero el Banesto, el Barclays, el Santander, todos tienen una cláusula que es la cláusula de renuncia de derechos para la cesión de crédito. Bien, ellos dicen que para una cesión de crédito no necesitan informarte. Bueno, entonces ¿para qué han puesto esa cláusula? Y de hecho luego en las escrituras de la titulización los auditores dicen: hemos visto que todos los contratos los préstamos que se contienen en este fondo se ha obtenido el consentimiento, que no hubiera que la transmisión no fuera libre. Hemos certificado que se ha conseguido el consentimiento. ¿Por qué dicen eso? Porque en las escrituras de la gente que ha pedido esos préstamos que están en ese fondo, sí que firmó una cláusula que pone: el prestatario, que es el deudor, renuncia al derecho a la información de que su préstamo ha sido cedido. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que no es una cesión de crédito, es una venta de contrato. Y si ellos dicen que es una cesión de crédito, yo les digo, vale, pero si has vendido la deuda, el contrato tampoco se sostiene. Está la deuda resuelta, es una novación extintiva. Los que hablabais de que habéis hecho novaciones modificativas. Fijaos que la misma palabra lo dice, no hay que saber derecho. Cuando hay una novación modificativa es porque se modifica algo. Se modifica el deudor, se modifica el acreedor, se modifica el plazo. En una novación extintiva, la misma palabra lo dice, extingue una obligación para crear una nueva. Que no hay que ser muy doctos, que no hay que tener la carrera de derecho. Si me lo están contando ellos, yo es lo que les digo. Es más, cuando se dan cuenta de que han metido la pata, de que claro, la gente se está dando cuenta gracias a Noboa, porque siempre hay algún humano que salta la chispa y el resto lo vamos enriqueciendo, cada uno poniendo su granito de arena y se va avanzando, así empieza todo. Cuando se dan cuenta que han metido la pata, dicen, ¿qué ocurre? Que una entidad que no tiene personalidad jurídica no puede hacer absolutamente nada. Nada. No puede denunciar, no puede demandar, tampoco puedes demandarle, no te puede reclamar nada, no puede hacer absolutamente nada. Claro, es lo que decía Noboa.
Entonces, el banco ya no es el legítimo acreedor, yo le doy todo esto al juez, oye, llegamos a tener 50 y tantas, 60 y tantas denuncias de que, claro, hay una escritura por el medio y el banco ha dejado de ser el acreedor. Y hay una carta del Banco de España que la tenéis os he puesto aquí el link, pero que está en la red, y que dice el Banco de España que las entidades que han titulizado los préstamos han dejado de ser las legítimas acreedoras, que no lo digo yo, que lo dice el Banco de España. Bien, cuando ellos han vendido el contrato y han consumado la novación extintiva, han extinguido tu obligación para crear otra. Tú has pedido un préstamo con garantía hipotecaria para comprarte tu vivienda y tu refugio, y ellos lo venden y crean otra obligación. Digamos que aquí el papel se invierte. Ahora el que es el deudor es el banco. El banco es el que debe a los bonistas, no tú. Si tu obligación la han resuelto para crear una nueva, ¿qué se necesita para una novación? ¿Que las partes puedan hacerlo? Pueden. ¿Que deseen hacerlo? Lo desean. De hecho, en la escritura me hizo mucha gracia, el cesionario quiere y el cedente desea. Lo han hecho libremente entre las partes. Es un contrato. Es un contrato nuevo en una escritura nueva que es posterior a la tuya y que ha invalidado la tuya. Sencillo. Si tú eres hijo único, otra, que ya mató dos de un tiro. Si tú eres hijo único y tu madre tiene una casa, pero la vende antes de morir, ¿la vas a heredar? Si yo tenía un contrato con una caja de ahorros y la caja antes de morir ya lo cobró, ¿quién hereda? ¿Qué hereda? Y además es algo que yo sí que lo llevo innato. Yo sí sé muy bien con quién hago tratos y con quién no. Y esto era una cuestión moral, ciertamente, por lo que me había enseñado mi abuela. Yo estaba dispuesta a entrar en usura, que es deplorable la usura en cualquier sociedad, pero en la nuestra, en la cultura católica, cristiana, la usura está muy mal vista porque es esclavitud. La usura significa esclavitud. Entonces, yo lo tenía muy claro. Si yo había contratado con una caja de ahorros, ¿cómo ahora me exigía? Si yo no hubiera nunca contratado para que alguien se enriquezca a costa del sufrimiento de otros como yo y del mío propio. Es una cuestión moral. ¿Qué han hecho con la gente que trabajaba con cajas? Que en cuanto han podido, les han metido una carencia, te la venden, te la ofrecen, te llaman a casa. Yo os digo, cuando alguien ya te ha engañado una vez y en algo tan gordo, ¿cómo puedes volver a confiar? Que te la van a liar otra vez y peor, porque el que contrató con una caja y encuentra la titulización, ya está. Yo es lo que decía, claro, cuando me di cuenta de todo esto dije, pues voy a cancelar la deuda en el registro de la propiedad. Tengo una escritura que ha cancelado mi hipoteca ante notario. Me la han pagado. ¿Vale? El amante que tengo yo por ahí en el mercado de valores. Bien, cuando ellos se dan cuenta de que, claro, los jueces ante una escritura pública no podían hacer otra cosa que archivar y claro, no pueden rascar, no podían. ¿Qué hicieron? Pues ya no les hace falta inscribirse. Ahora, los fondos tampoco podían inscribirse nada en el registro porque no tienen personalidad jurídica. Para que veáis cómo metieron la pata, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, ahora han quitado el registro de la propiedad. Ahora dicen que es, ¿cómo es? Declarativo, no, es... No. Es decir, que efectivamente, como que le han quitado grado al rollo del registro de la propiedad.
O sea, es decir, claro, yo decía, pero vamos a ver, es que el fondo no se inscribió en anotación al margen. Entonces tampoco nadie me puede reclamar, pero yo sí puedo demostrar que eso ocurrió, porque sí existe una escritura firmada ante un notario y encima registrada en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni más ni menos. Eso, bien. Esto se han ido, ya os digo, tapando. Ellos tenían obligación de inscribir al margen por su ley de hipotecaria, el artículo 149, que les obligaba a, cuando hay un traspaso de patrimonio, cuando hay una venta, una cesión de crédito, tendrían que haberlo registrado en el registro de la propiedad, por ley. Esto fue hasta diciembre del año 2007. O sea, todo el que pidiera anteriormente a esta fecha, los de después también, los de después también. Pero digamos que ahí podemos meter la ocultación dolosa, que ese es otro delito. El ocultártelo a sabiendas, precisamente, claro, para que no descubrieras el cotarro. No, ahora dicen que bueno, que como no pasa nada, que es un poco, digamos, lo ha dejado al libre albedrío. Pero ¿qué ocurre? Que os vuelvo a decir, algo que no figura por escrito, que no está inscrito, es como que nunca hubiera existido. No nos hubiéramos enterado nunca, porque esto no se inscribía, nadie lo hizo. Lo hizo algún fondo de titulización cuando, claro, la gente, en vez de ir a cancelar la deuda, como fui yo, otros han intentado inscribir en el registro al fondo. Inteligentemente también, es otra, bueno, otra modalidad, ¿no? Otra algo ingenioso de otro ser humano que dijo, pues inscribo al fondo de titulización y como no tiene personalidad jurídica no me puede meter una ejecución hipotecaria. Es otra forma de verlo, ¿vale? Inteligente también. Y sí que ha habido algún fondo que se ha inscrito, pero es que luego tienen muchos problemas. Esto no lo han dicho porque luego el que se tendría que presentar en una ejecución sería el representante de los bonistas. Pero esto se lo quitaron. ¿Ves? Los anglosajones esto lo tienen bien regulado, es un invento de ellos, ¿vale? España lo quiso adaptar, hizo una chapuza que ahora pretenden que lo paguemos todos. Pero yo lo que pretendo es que la gente con esta información y con los documentos pueda evitar una ejecución, pero no llevándolo por la falta de legitimidad activa, que eso ya lo han tapado. Porque si yo se lo he preguntado a notarios y me han dado la razón, si usted hubiera sabido que esto ya había sido vendido, ¿usted hubiera hecho el acta de liquidación que utilizan para luego en la ejecución? Me dice, hombre, no, porque si no es el legítimo acreedor, ¿vale? Tendrían que haber ido con poderes, pero les cuesta mucho más dinero, les cuesta más trabajo, luego pues ya es un poco a ver por dónde se decide el juez. Entonces era mejor que nadie lo supiera y yo me presento como que soy el acreedor, como yo se lo dejé, o digo que he heredado lo que le dejó. El Sabadell se presenta como que él es el legítimo acreedor y en la demanda de ejecución pone que siendo el Banco Sabadell el acreedor. Digo, oiga, claro, yo cuando veía tantas disparates, ¿qué hice? Digo, pues se lo voy a preguntar a la notaria que ha hecho el acta. Entonces, ¿qué hice? Le pregunté, porque ellos también dicen que según los criterios contables, pero los criterios contables que se utilizan son unos documentos a nivel internacional, los GALP, los NIP, que son documentos en los que ellos tienen que reflejar todos los movimientos que ha padecido, pero claro, le dan la apariencia y utilizan al notario. El notario sabe que es utilizado, pero el notario es un empresario aparte de un funcionario público. Es un empresario que tiene que pagar sueldos, que tiene que pagar alquiler de local o lo que sea. Entonces, claro, ellos cuando tú les preguntas, la mía en concreto me dice, mire, yo todo lo he hecho en base a la documentación que me dio el apoderado del banco y no tengo medios a mi alcance para comprobar que esa información es cierta.
Claro, tú te quedas. Dices, hombre, ¿qué seguridad jurídica me da usted si lo hace todo en base a lo que le dice el cliente? Y yo lo que le digo es que ese cliente tiene antecedentes penales, yo no. Yo no le he robado nunca nada a nadie. Pero bancos tienen sentencias de lavado de dinero, el Sabadell tiene un montón, porque los investigo a todos, ¿vale? ¿Puede ser acusado los notarios también? ¿Por falsificación o...? Sí, bueno, es que yo mi estrategia es dar la oportunidad al notario de que te diga si conocía esa información o no la conocía. ¿Usted sabía que la caja de ahorros antes de morir ya lo había vendido? ¿Ya había cobrado mi deuda? ¿Usted lo sabía? Claro, ya te dice eso, me dice literalmente. Y luego me dice al final, la primera noticia de que ese préstamo estaba titulizado me la ha facilitado usted. Entonces, el banco la engañó. La utilizó para que con un documento que ella redacta y firma y da fe, engañar a un juez o jueza que va a venir después y que no puede poner en duda un documento notarial. Prevaricaría. Fijaos cómo es la trampa. O sea, si me lo da un notario, por eso los documentos que legitimáis ante notario son válidos. Tienen validez jurídica. Y lo hacéis bien, pero cuidado que muchos de correos no saben cómo funciona lo de los sellos. Efectivamente, y por la parte trasera tienen que ligar con un sello y poner la mitad en uno y la mitad en el otro. Cuando te plantan un sello, tienen que ligar una hoja con la siguiente. Efectivamente, en el medio. Y firmar en todas. Tanto cuando os legitiman el documento como en correos cuando ponéis un burofax con acuse de recibo. Yo siempre lo recomiendo, es el producto más caro que hay en correos, pero es el que más validez. Además, tienes la prueba del contenido de lo que tú le estás diciendo o de lo que te están contestando. Ahí no hay tutía. Digamos que el que firma el burofax, que suele ser el director de la oficina de correos, es como un notario. Tiene la misma función que un notario. Sí, de hecho al principio yo legitimaba mis escritos porque me lo dijo ella, la notaria. Yo he ido aprendiendo de lo que ellos me van contando. Ellos, la notaria, claro, yo le escribo el burofax, le doy un plazo y no me escribe, y ya llamé a la notaría y ella se puso por teléfono muy amable, y me explicó, dice, mire, es que yo a usted no la conozco de nada. Yo no sé si la que dice ser usted es la que firma. Es usted la que firma, la que dice ser. Yo no conozco su firma. Entonces me dice, tiene que ir usted a un compañero mío y con el escrito que legitime un compañero mío su firma. Es decir, que me diga que la que dice ser usted es usted. Es un poco, complicado para vosotros, ya no. Vale. Entonces, yo legitimaba mis escritos. De hecho, el notario, cuando le llevo el primer escrito, tenía la notaría llena y buscó un huequecillo para lo mío, que es poca cosa. Eso sí, ellos tienen que leer el escrito porque, claro, no van a dar legitimación de firma de un escrito que igual tú le estás insultando a alguien o amenazando de muerte. Pero ellos no se pueden meter en el fondo del escrito. Ellos solo pueden dar fe de que la que firmas eres la que dices ser. Eso es lo que es legitimar, la firma de un documento. Claro, cuando me explica todo esto, pues vuelvo a empezar, hago otra vez el escrito, lo imprimo y sin firmar ni nada me voy al notario con el DNI y cuando el hombre sale un momento y dice, ¿no tenía algo para legitimar? Yo le estuve observando todo el rato. Y entonces la chica del mostrador le dice, sí, mire, Entonces le da mi documento y empieza a leerlo así como como diciendo, esto es fácil y rápido. Y de repente, yo claro, le estaba observando desde donde estaba y el hombre iba haciendo así. Llegó un momento que se puso así, no daba crédito, no levantó la cabeza, interesadísimo en mi escrito, y cuando acaba dice, ¿quién ha escrito esto? Entonces yo que estaba al quite, le dije me dice, venga un momento, y me dice,
¿usted tiene todo lo que dice aquí que tiene? Digo, sí. Con la boca abierta, ¿eh? Me dice, pues coja usted todos los documentos y vaya corriendo al juzgado y entonces se lo dice usted a la jueza que tiene todo esto. Dice, le tienen que archivar inmediatamente la causa. Fíjate, como un notario, sin yo preguntarle ni decirle nada. Claro, él vio la redacción del documento, vio todo, y yo soy muy correcta, yo no acuso a nadie. Yo solo pregunto, yo hago preguntas, yo no comprendo. Quiero saber qué han hecho, qué ha pasado aquí. Y claro, cuando él sí que sabiendo, dice, hombre, pues si lo han vendido, si tiene usted una escritura, si tiene usted un certificado de la CNMV, si tiene usted una escritura parcial, porque yo conseguí una escritura parcial, pero a la gente con testimonios parciales, que son más baratos, pero a mí me parecía como muy pobre, porque es un testimonio parcial. Es que el mismo notario que ha hecho la escritura, digamos que te dice en medio folio que todo eso pues sí que existe, que tiene validez y tal, pero es como muy resumido, muy escueto, y yo lo que yo quería era que saliera la cláusula de que el bonista asumía el impago del acreedor. Otra cosa que se me escapaba, que no se había dicho, es que la titulización americana, ellos tienen un comisario de bonistas. Como el fondo no tiene personalidad jurídica, lo que sí que tienen los bonistas es un representante de todos ellos. ¿Qué ocurre? Que en España esa figura se la quitaron. Era más fácil para el banco quitarse esa figura. Pero ¿qué ocurre? Que si te quieren meter una ejecución hipotecaria, un fondo de titulización no podría hacerlo. Tendría que ser que encontraran a todos los bonistas que han invertido en ese fondo, porque no tienen un representante único y que uno les haga el trabajo. Fíjate, si sería difícil, porque eso cambia de mano en segundos, eso se compra y se vende en el mercado de valores. O sea, sería imposible de todo punto reclamar el préstamo a nadie. Entonces, lo han hecho muy mal. Sí, bueno, y en Estados Unidos, porque es el derecho que ellos manejan. Yo Italia no tengo ni idea, pero yo suponía que Italia también llevaba el derecho romano. Es todo apariencia. Porque eso no es ley de la tierra. Claro, es que es ley del almirantazgo marítimo y a ti te hacen creer que... Pero no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español. Claro, cuando yo intento cancelar la deuda, tenía otra posibilidad. El registrador de aquí no dijo mucho. Simplemente se agarró a que como había una anotación de ejecución hipotecaria, ahí no se puede tocar nada. Es más, me dijo, aunque usted mañana pague al banco a tocateja, yo no quito esto de aquí hasta que me lo diga un juez. Una vez que han hecho una anotación preventiva de ejecución hipotecaria. Bien, entonces pedí un registrador sustituto y me concedieron el de Denia. Me vine de excursión hasta Denia a verme con el registrador sustituto. Ese señor había sido el presidente decano del Colegio de Registradores de España, de notarios y registradores de España, toda una eminencia. Y además encontré también una resolución del Colegio de Notarios, ¿cómo se llaman los que están en el registro de la propiedad? Los mandamases, los jefes. No. Tienen un jefe, los registradores tienen que responder ante... Ahí ahora. No, la Dirección General de los Registros. La Dirección General de los Registros, ¿eh? Eso es cuando tú impugnas algo, ellos toman la determinación, vale. Ese señor había sido una eminencia en esto. Entonces, claro, cuando yo le presento todos mis documentos, también le hago un escrito aclaratorio de todo el proceso que había pasado mi préstamo con la titulización. Entonces el buen señor me hizo un escrito de 22 folios, que es digno de leerlo, y él menciona que es un sistema fiduciario.
Claro, yo dije, uy, un sistema fiduciario, como yo ya había empezado a hacer mis pinitos con UCC y demás, digo, pero si eso es derecho anglosajón, digo, hay fiducias en nuestro ordenamiento jurídico. Efectivamente encontré dos fiducias. Una es la fiducia cum amico y otra es la fiducia cum creditore. Bueno, la fiducia cum amico es un fraude legal consentido entre comillas, porque ya más de uno está yendo para adelante. Es un fraude legal, digamos que es una forma de que tus bienes se los pasas a otro, pero que tiene que ser muy amigo, porque si no te la juega y se queda con todo lo tuyo. Por eso se llama fiducia cum amico, ¿no? Que yo digo, tiene que ser muy amigo. Y luego está la otra, que es la cum creditore. La fiducia cum creditore existe, pero es una novación extintiva. Extingue una obligación para crear otra nueva. ¿Qué ocurre? Que el deudor que estaba en mora deja de estarlo. Han resuelto esa obligación un tercero. En este caso es de mala fe, porque lo hacían para lavar dinero que viene de la mafia. De muy mala fe. Pero te lo han pagado. Y yo es lo que digo, yo no miro ya, claro. Si me han pagado la hipoteca, agradecida les quedo, les haré una carta de agradecimiento cuando todo esto acabe y ya está. Bien, como aquí lo que se pretende es convencerte de que, claro, ellos te dicen, es que usted pidió un dinero, yo le presté un dinero y usted lo tiene que devolver. Entonces la gente se cree muy culpable. Mucha gente se ha suicidado, mucha gente se deprime, se separa, arruinan la ilusión, ya te quitan la ilusión y luego la incertidumbre que te crean, que dices, claro, ¿dónde voy yo con 60 años? ¿Dónde voy? No tengo ingresos y no tengo refugio y ni siquiera puedo heredar, porque ya se han ocupado ellos que si voy a heredar también me lo quitan. Entonces, es un grave problema y es muy perverso y es muy grave. Claro, yo decía, aquí se han cometido delitos y voy por lo civil. Yo no tenía ni idea, claro. Por lo civil, claro, en mi caso yo presenté 14 documentos. 14 documentos, pero mi abogada se le olvidó decir, cuando hacen el suplico, ellos dicen, tenga por bien este juzgado admitir esta demanda y los documentos que acompañan. Se le olvidó decir y los documentos que acompañan. Claro, claro que yo lo digo a abogados, me dicen, hombre, no, por eso, no, porque luego ellos sí que hay un artículo que todos los abogados ponen en sus escritos, que es que en caso de que haya algún error, que por favor les avisen que lo van a enmendar. Claro. Yo decía, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo sigo investigando, descubro que, claro, en la demanda te pone en el acta de liquidación de saldo que hace el notario, ahí el banco dice que yo dejo de pagar en diciembre del 2012. Yo había seguido pagando mi parte hasta julio del 2013. No pagaba todo, pero yo pagaba mi parte de la cuota, con lo cual había ingresos. Si haces un acta de liquidación y lo firma un notario, claro, yo dije, pero si yo esto sí que seguí pagando, claro, me puse a buscar en mis papeles, que lo guardo todo, y encuentro mis recibos, mis 7 recibos que demostraban que yo había estado 7 meses más pagando, con lo cual con esos 7 recibos no hacían los 12 para el vencimiento anticipado, que esa es otra. Si anulas una cláusula, la anulas entera. Y no tiene, y es como si nunca hubiera estado puesta. ¿Qué han hecho estos? Claro, si quitan el vencimiento anticipado es una base del contrato, igual que los intereses con el Euribor y la manipulación. Anda, claro, pues si quito el vencimiento anticipado no le puedo quitar la casa a nadie, porque no le puedo vencer el préstamo entero y quitarle la garantía que ha dado. ¿Cómo lo arreglo? Porque no hay arreglo. Cuando una cláusula es nula por abusiva hay que quitarla, es como si nunca hubiera estado en el contrato. Y veis cómo van haciendo remiendos
y venga otro remiendo. O sea, han sido tan burdos y tan chapuceros que llegados a este punto, si no nos dejamos engañar, hay muchas posibilidades de éxito, no por lo civil, por lo penal. Porque como bien él decía, un contrato es libre por cada una de las partes. Aparte de que cada una tiene que tener un riesgo y un beneficio, que en el banco ya habéis visto que no tenía riesgo ninguno, porque ellos se presentan como es que tú, como no pagas, me perjudicas. Por eso utilizo a un juez para que me defienda el perjuicio que tú me haces. Claro, yo decía, pues si la caja ya cobró y encima está muerta, a mí no me va a poder reclamar nadie, que es lo que le dije al registrador. Pero luego el registrador, hablé con los dos, con el de mi casa y con el del local. El registrador de mi casa decía, no, pero si es que esto todo el mundo lo hace. O sea, tuvimos largas charlas, tuve varias 3 veces, pero de 2 horas cada vez. Y en una de estas el hombre me quería, o sea, con las respuestas que él me daba a mis preguntas, yo llegó un momento que le dije, oiga, un momento, ¿qué me quiere usted decir? ¿Que la corrupción en algún momento puede ser derecho de la costumbre? O sea, como todo el mundo lo hace, ¿esto llega a ser legal? O sea, claro, el hombre se puso rojo como la grana y bajaba la cabeza. Hombre, la corrupción no se puede dar como algo que como hace todo el mundo. No. Efectivamente, derecho consuetudinario. No pueden hacerlo. Y otra cosa lógica y básica es que pueden tapar que tienen la legitimidad activa. Pero yo les digo, ¿y que un notario pueda mentir? Es una pregunta fácil. ¿Un notario puede mentir en un documento notarial? Yo creo que la respuesta es que no, porque entonces no nos servirían de nada. Se supone que un documento notarial da seguridad jurídica en el tráfico jurídico. Y luego lo del registro, ya os digo que también eso, o sea, no pasa nada. O sea, para cuando quieren es declarativo y cuando no es... utilizan otra palabra. Bueno, hablando con otra registradora, porque no la del local, me dijo, mire, porque le dije, en ese caso, durante la ejecución han vendido a un fondo buitre. No tengo la titulización, pero mi pregunta fue otra. Y ella me dijo, vamos a ver, dice, mire, usted, claro, porque yo le hacía muchas preguntas, ¿no? Y ya me dijo, mire, se lo voy a dejar claro de una vez. Imagínese que delante de mi despacho del registro están construyendo un edificio, que luego van a venir aquí a registrarlo. Y yo veo que tiene el edificio 6 plantas, pero cuando vienen a registrarlo, en el documento pone que tiene 4. Dice, entonces, yo llamo a mis jefes y le digo, me ha pasado esto. Resulta que están edificando enfrente de mí, han hecho un edificio de 6 plantas, pero cuando me presentan los documentos, en los documentos figura como que ese edificio tiene 4. ¿Y yo qué hago? Y le dicen, usted, regístrelo. Y yo le dije, oiga, pero vamos a ver, es usted una registradora, una funcionaria, que tiene que decir verdad en sus documentos. Si usted misma está viendo que tiene 6 plantas, ¿cómo va a ser legal y posible que usted lo registre por 4? Me dice, porque me lo han dicho mis jefes, me obligan. Que es lo que yo claro, mi pregunta iba por otro y ya me quiso decir, mira, guapa, que si yo quiero seguir siendo registradora tengo que hacer lo que me digan que tengo que hacer. Y es como funciona. O sea, a ver, yo lo grabé, todo lo grabo, porque también os recomiendo que grabéis todo. Tenéis derecho a grabar todas las conversaciones en las que vosotros estéis interactuando. Tú no puedes grabar una conversación de otros, pero una en la que tú intervienes es perfectamente legal, lícito y legítimo. Y yo diría recomendable. Porque lo dejan en tu palabra contra siempre. La suya. Os lo he dicho yo siempre. Y ellos tienen todas las de ganar. Julia. Sí, Julia. no, porque si no, si Julia, te están intentando estafar, te vas a decir, mira, te voy a grabar.
Julia, Jorge, nos hemos pasado 40 minutos. sí, oye, y me he dejado todo. Como... Todo en el tintero. ¡Oh! Tengo que venir. A ver, un segundo. Me tienes que dejar terminar. Tranquila. El mensaje. Me has pedido que te interrumpiera, pero Sí. no he querido porque estaba la gente muy entusiasmada con la charla. Es muy difícil. Es muy interesante. Y yo sé que podía estar 2 horas más así, porque por eso yo os decía, no la interrumpáis. Primero porque le quitáis la idea que tiene, la seguida que tiene. Sí, porque y es enseguida que me voy. ella Tengo mucha tiene información para darnos y aburrir. O sea que la invitaremos para otra charla para que la Ojalá. continúe. El día, Y Pero eso- quiero abordarlo, esto lo quiero abordar. Porque... Sí, ahora te voy a dar 5 minutos Vale. más. Le vamos a dar 5 minutos más, pero es que son casi las 9 y tenemos que irnos, ¿vale? Y el día Hay gente 6 que la se tiene que tenemos. marchar. ¿Eh? Pero el día 6 la tenemos aquí. el día 6 vuelve a estar el día aquí 6, pero tendré más para que tiempo, dé yo otra creo. charla. Pero yo quiero, ahora va a abordar lo que dice que Sí, quiere terminar. no, lo que ¿vale? quiero básicamente. Pero yo quiero agradecerle que haya venido Sí. porque ya Jo. tenía un poco de vergüenza y digo, pero- Sí, digo, yo no soy nadie, yo no soy abogada. Pero- no, pero- nada. Lo que sí que... Muchas gracias. Pero quiero recalcar una cosa, y es lo que os he dicho esta tarde, que tenéis que tomar las riendas. ¿Qué os pensáis? ¿Que todo lo que os he explicado durante 2 horas y 7 más que podría estar, le ha venido así esta mañana? 5 años. Ha sido iluminada, 5 años ¿no? preguntando a todo. Yo quería saber. La única manera de saber es preguntando a los que se supone que saben. Yo eso lo llamo Y a los tener hambre. conniventes. Quería saber, Sí. tengo hambre de Sí, saber. y ¿no? además te fortalece mucho. Cuando alguien hace algo para él, es decir, si tú te vienen a atacar, que son psicópatas, y te vienen a atacar y te pones en un rincón a llorar, te van a devorar. No tienen Pero piedad. otra cosa, si tú hubieras dependido de otro para que te fuera informando, ¿hubiera sido igual? Nunca lo hubiera hecho. Nunca hubiera Entonces, llegado a... no dependamos de otros. a encontrar- Estudiemos, averigüemos, equivoquémonos, no pasa nada. Pero sobre todo tengamos hambre de saber. Sí, que no negociéis nada. Exacto. No. Acábalo, Sí. le damos 5 Y minutitos que más, ¿no? sepáis. Sí, básicamente, porque hay que coger fuerza y sí se puede, lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir, porque han cometido delitos. Para denunciar delitos hay que tener hechos, pruebas y evidencias. Y si tú tienes eso, lo tienes documentado, un juez que se supone que es imparcial no puede zafarse. Es algo que es evidente. Hay hechos, pruebas y evidencias, no nos estamos inventando nada. Le estamos dando documentos notariales que tienen muchísimo más valor una escritura pública que un acta de liquidación de saldo, que es un documento de parte además, que encarga el propio banco y le dice al notario lo que tiene que decir, ocultando mucha información trascendente que cambia mucho la situación, porque de creerte que tienes hay una deuda impagable y que no ha sido... ya está pagada, ya está resuelto, habría que buscar otra solución, porque todas las hipotecas de todos los españoles están pagadas, cubiertas. De hecho, cuando se dieron cuenta los bonistas, que eran franceses y alemanes, bancos y cajas franceses y alemanes, que habían expuesto los ahorros de sus y los fondos de pensiones de sus clientes, por eso vinieron Sarkozy y Merkel en 2011, porque les habían estafado, habían pagado sus bancas y cajas todas las deudas de todos los españoles. Estaba todo pagado, liquidado. Vale, les habían estafado, sí, pero una empresa privada, no el pueblo. ¿Qué han hecho? Venga, el rescate, decimos que es a los bancos, y a cambio, ¿qué les damos a los bancos? Las cajas. Porque si esto es una forma de autofinanciación de las empresas, ¿dónde está? Porque la gente pedíamos más préstamos a las cajas que a los bancos, muchísimo más. Bueno, pues si la financiación la sacaban con la titulización, ¿dónde han ido a parar todos esos miles de millones de millones? ¿Dónde? Porque luego
cuando, os digo, se dieron cuenta de la estafa, no iban a empezar a querellarse con empresas. Vinieron, cogieron a Zapatero, lo encerraron en un fin de semana en un hotel, llamaron a Rajoy de urgencia y en 2 días de un fin de semana cambiaron el 135 de la Constitución, que dice que antes de que aquí cobre ningún pensionista, funcionario ni jubilado, hay que pagar la deuda. Es impagable. Aparte de que ya el país estaba en bancarrota desde el 1800 y pico, es que después de esto son miles de millones, más luego los intereses, más luego, o sea, aunque nos lo robaran todo a todos, no pagan lo que dicen que se debe. Y es una trampa mortal. Esto es de verdad para... son delitos, y son delitos muy graves. ¿Se pueden demostrar? Sí. Entonces, si todo en la vía civil falla, con todo lo que tenemos que alegar, todas las cláusulas abusivas que van saliendo más, y que esa de que el banco de forma unilateral pueda hacer un acta de liquidación, eso también es abusivo. Esa todavía no está apuntada con las nuevas, pero eso también es abusivo. O sea, que sea mi propio acreedor, supuestamente, que ya hemos visto que dejó de serlo, el que unilateralmente contrata a un empresario que da fe para que haga un documento a su medida con lo que él quiere que diga, y encima dice que es según lo pactado. Mirad, yo no pacté con ustedes nada, que yo lo pacté con una caja, que yo sí sé con quién hago los contratos, pero que encima después te lo quieran quitar todo. Y encima te hacen a ti culpable. Usted me dijo a mí en su día que yo podía hacer esto. Bueno, es que yo no sabía en mi día, no sabía nada. Nada, ni la responsabilidad ilimitada, ni que el banco no me prestaba ni arriesgaba nada, ni que iban a hacer un valor de tasación falso. Es que es una detrás de otra. ¿Qué se sostiene de ese contrato? Nada. No le podrían quitar nada a nadie. Y lo están haciendo por ignorantes, porque esto ya es para rebelarse, pero bueno, en última instancia, si todo sale mal por la vía civil, hay que ir a la penal. Y para ir a la penal, por desgracia, hay que demostrarlo, pruebas, hechos y evidencia. Los hechos los tenemos y registrados. Las pruebas son los documentos, las escrituras que están en el mercado de valores. Y por cierto, están haciendo desaparecer muchos anexos. Dejan la escritura, pero si tú no puedes demostrar que tu préstamo estaba ahí, ¿por qué lo esconden si es todo tan legal? Porque yo no les digo que no sea legal, pero es que los actos tienen consecuencias. En todo es una ley física inmutable. Es la acción y la reacción. Y si tú ya cobraste, no puedes venir a reclamar, pero es una trampa mortal para conseguir la esclavitud. Y lo que yo digo, la esclavitud está prohibida, está abolida por convenios internacionales que tienen un rango muy alto dentro de la ley, ¿cierto? Dentro de sus leyes. Lo más alto, pero en realidad son normas, digamos, de acuerdos entre ellos. Nadie, la ley suprema dice que no se puede dañar. Yo la resumo muy fácil: no dañar. En el momento que alguien te está causando un perjuicio, y esto es penal, y yo animo a todo el mundo que no abandone, es penal. La mayoría de los abogados no lo quieren ver y dicen, no, es que tienen la legitimidad activa. Olvida eso, han vendido un contrato sin mi consentimiento, y eso no se puede hacer, porque, y la ocultación, se produce ocultación dolosa, estafa procesal por engañar al juez, venta de cosa ajena, enriquecimiento injusto, y luego hay delitos socioeconómicos de interés general, porque se nos va el país, ya no tenemos nada, está todo en manos de BlackRock. Estamos peor que Argentina. El día que esto explote,
No, también están exentos además, por eso también lo hacían con los fondos de titulización. Y ellos mismos están exentos efectivamente de impuestos. Al hacer ese desplazamiento patrimonial no lo declaraban tampoco. Yo eso también me han dado un documento falso en la Hacienda Pública. Sí, porque yo cuando intentaba cancelar la hipoteca, lo que haces es que tú presentas esa escritura en la oficina liquidadora, ¿vale? Si todo me salía bien, iba a poder, digamos, quitar la hipoteca del registro por 190 y tantos euros. Me quitaba la deuda de 100 y pico mil que estaba allí registrada, hice la cuenta y todo. Yo llegué a firmar en un libro gordísimo y enorme la solicitud de la anulación de la cancelación de la deuda. Dime. No, que es que como el registrador es muy... A ver, el hombre, claro, se vio un poco encerrado, ¿no? Y entonces dijo, no, mire, es que usted tiene aquí, en el registro de la propiedad, cuando te ponen una ejecución, te hacen una nota, aparece en una nota simple, que esa hipoteca está siendo, en qué juzgado se lleva, que hay una ejecución hipotecaria sobre esa finca. En el momento que ya tienes esa anotación, me lo dijo, aunque usted pague al banco al contado lo que dicen que usted debe, yo no puedo quitarlo de ahí. Aunque usted me traiga la escritura de cancelación, me lo tiene que decir un juez. Porque yo he puesto esto porque me lo ha dicho un juez. Entonces, hay que evitar que los buitres se apunten en el registro de la propiedad. ¿Los buitres tienen personalidad jurídica? Sí, es que eso es otro cantar, eso es otro producto, o sea, otra Julia, invención pero dentro de todo eso este sería para mundo. otra conferencia. Sí, pero sí que quería dejar claro que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es un fondo de titulización y luego viene el fondo buitre a limpiar todo lo que se ha hecho antes, porque eso es, que tampoco es correcto, ¿vale? Porque el que nuevo acreedor te tiene que poder dar los mismos servicios que te daba el original. Y el original tiene oficinas de atención al público, defensor del cliente. Tú puedes hacer reclamaciones, pero en un fondo buitre no. Es más, si tú quieres demandar al fondo buitre, te tienes que ir al domicilio. Entonces, si te toca y os digo, también esto es algo genérico, es una máxima. Una cesión nunca puede perjudicar al deudor, bajo ningún concepto. Y fijaos si es un perjuicio. Además, yo es lo que digo, no voy a colaborar. ¿Quién guarda el dinero en un paraíso fiscal? ¿El mecánico de abajo que tiene un taller y los ahorros se va ahí a un paraíso fiscal? ¿A que no? Aquí todo el mundo sabe quién guarda el dinero en los paraísos fiscales. Es la mafia. Es dinero que proviene de delitos horrendos, de tráfico de humanos, de tráfico de órganos, de la pederastia, de drogas. Aquí viene todo de joder al humano, de quitarte de tu eje, de quitarte tu sentido común, de dañar tu cerebro. Y es esclavitud. No se pacta con la mafia. Me ha quedado muy Tres cosas, quiero comentar tres cosas. Primero, todos vosotros sabéis que el sistema lo ha creado la banca. Entonces no iban a hacer las cosas en contra de ellos. Todo está montado, notarios, registradores, facultades, todo está montado para ellos. Segunda cosa, has dicho algo y no me acuerdo, me cachis la mar. He dicho tanto. Bueno, no me acuerdo la segunda cosa que quería decir. A mí muchas veces. Y la tercera cosa. Bueno. Julia ha hecho esto. Es un manual, es un manual. Un libro, un cuadernillo. El que esté interesado en el tema, pues yo os pido, porque quiero ayudarla, a que colaboréis con ella. En este manual, pues vienen aquí un poco resumido algunas de las cosas que ha dicho y a mucha gente le está ayudando. Y bueno, hablar con ella. Sí, básicamente. Yo lo he leído y merece mucho la pena tenerlo, porque es
De hecho, a ella le ha ayudado y seguramente pagará la demanda de ejecución que tiene gracias a la ayuda de Julia. Así que nada, otro abrazo. Oye, muchas gracias. Muchísimas gracias de corazón.